Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de empresas, ¿verdad? Hemos venido hablando sobre el concepto de empresa. La clase anterior pudimos ver otra clasificación de empresa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los tipos de empresa por el origen de su capital. Se refiere si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En este sentido, se clasifican en empresas privadas. La propiedad del capital está en manos de la administración privada. En su conjunto, las empresas privadas conforman el llamado sector privado de la economía, cuyos intereses se centran en la rentabilidad y la obtención de beneficios a cambio de la venta competitiva de productos o servicios. El control de las ganancias en este sector se considera central en las economías capitalistas y es a menudo empleado como índice de generación de riqueza de una nación. Las empresas privadas surgen por asociación libre de sus fundadores privados o debido a acciones de privatización o venta a privados de las empresas públicas, del modo que sea su principal cometido es generar rentabilidad, o sea, acumular capitales y enriquecer a sus propietarios o accionistas, sean estos personas naturales o jurídicas. La historia de las empresas privadas se remontan al Renacimiento mismo, cuando surgieron las primeras organizaciones formales destinadas al comercio internacional y posteriormente a la producción industrial. El éxito y surgimiento de este tipo de organizaciones tuvo lugar de la mano de los estados monárquicos e imperiales que veían en ellas una forma de expansión política y económica durante el llamado mercantilismo. Tenemos aquí como por ejemplo, ¿verdad? De empresas privadas tenemos la LG, la Canon, la Sony, la Pepsi, Acura, ¿verdad? Distintas marcas que nosotros vemos en el mercado y que vienen pues constituidas en empresas privadas. Las características de una empresa privada. La empresa privada se caracteriza por lo siguiente. Son propiedad privada, es decir, sus propietarios y accionistas son actores libres e independientes y no el Estado. Es posible, sin embargo, que el Estado compre acciones en una empresa privada sin que ello signifique la pérdida de su autonomía, excepto en los casos en los que el Estado es el accionista mayoritario. Su cometido fundamental es el de ser rentable y generar ganancias, o sea, contribuir mediante la producción y comercialización con la generación de riquezas privadas. Su funcionamiento está regido por las leyes de la nación en que lleven a cabo sus actividades económicas. Son susceptibles de auditoría y fiscalización de distinto tipo. Eso significa que dependiendo de las leyes locales, las empresas están más o menos obligadas a ser transparentes con sus finanzas y responsables de la consecución de sus actividades. El patrimonio de la organización es siempre privado, así como la propiedad de los medios de producción. Además, se contratan dos tipos de trabajadores asalariados al personal administrativo que mantiene andando la estructura de la empresa y la plantilla de trabajadores que lleva a cabo la actividad productiva. Tipos de empresa privada. Las empresas privadas pueden ser de distintos tipos conforme a su organización administrativa. Dichos tipos son empresa unipersonal. Se refiere a los negocios personales, propiedad de un individuo o propietario, quien dirige en persona contrata a otros para que lo hagan. Estas empresas suelen ser pequeñas y en sus propietarios recae
la total responsabilidad de sus deudas. Persona natural, empresa unipersonal. Ejemplo, el señor Ramírez pide un crédito a un banco por 15,000 balboas para instalar un taller de confección. Se solicita el crédito a título personal. Como persona natural, en caso de no devolución del préstamo, el banco podrá embargarle parte de sus bienes personales, su casa, sus artefactos, sus muebles, etcétera, hasta cubrir su deuda más los intereses, la mora, etcétera. Asociación. En este caso, dos o más personas se juntan para alcanzar un cometido económico, afín, o sea, se asocian para generar ganancias. Los socios de la empresa serán sus propietarios y poseerán la responsabilidad plena de sus deudas. Dependiendo del modelo organizativo que sigan, existen tres categorías de asociaciones de este tipo: asociaciones generales, sociedades limitadas y sociedades de responsabilidad limitada. Aquí vemos, por ejemplo, esta empresa, Microsoft, ¿verdad? Vemos aquí que las corporaciones llamadas también sociedades anónimas son sociedades de responsabilidad limitada con fines de lucro, cuya personalidad jurídica eh, dice, cuya personalidad jurídica es diferente a las de sus miembros, es decir, que es administrada por un consejo administrativo, pero es propiedad de un conjunto diverso de accionistas que puede llegar a ser muy amplio. Quien controle la mayoría de las acciones tendrá mayores cuotas de poder dentro de la conducción de los intereses de una empresa. Aquí vemos distintas, ¿verdad? Empresas como Apple, Amazon, ¿verdad? Que son pues empresas muy conocidas y es un ejemplo claro, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando en cuanto a aquellas empresas que son corporaciones, ¿verdad? Que son fundadas y organizadas por un grupo de personas. Entonces nosotros hemos visto, ¿verdad? Los tipos de empresas de acuerdo, ¿verdad? Al origen de su capital. Ahora vamos a ver las preguntas y respuestas que tengamos al respecto del tema.